Bienvenidos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a tratar de el tema caída libre, ¿verdad? Y empecemos. Dice, caída libre son los movimientos influenciados únicamente por la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que la caída libre solo es, por ejemplo, hacer esto, ¿verdad? Dejar caer algo, o que caiga algo hacia abajo, obviamente. Aunque también puede ser que lancemos y vuelve a caer, ¿verdad? Pero empecemos por esto, por la caída libre. Entonces, decimos que está influenciado por la gravedad. Es decir, que la gravedad es esa aceleración hacia abajo que atrae hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, pero la gravedad en diferentes lugares va variando. Aquí tenemos una tablita, como podemos ver, que dice que en Mercurio 2.8 y está dado por, la gravedad está dado por metros por segundo al cuadrado. En Venus 8.9, en la Tierra 9.8, Marte 3.7 y así, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa para entender esta parte es en la Tierra, ¿verdad? Y esto va a ser algo que no se va a poder cambiar. Es decir, que 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso va a ser ahí, no se va a poder cambiar, ¿verdad? Porque esto es en la Tierra. Entonces, esa es la gravedad, ¿verdad? Que no se va a poder cambiar. Y para entender un poquito mejor, vamos a ver algunas características que tiene la caída libre. Entonces decimos que las características es, uno, que la aceleración va a ser constante, ¿verdad? La aceleración tiene que ser constante porque va hacia abajo. Otra de las características importantes es de que la aceleración va a ser igual a la gravedad, y la gravedad es igual a 9.8, como habíamos visto en el cuadro, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esas es las características, o dos características importantes que tiene caída libre, que la aceleración es constante y que esa misma aceleración es la gravedad de 9.8 metros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que anteriormente Aristóteles había dicho que si lanzamos dos objetos, el que tenía menos peso caía después que el que pesaba más. Pero años más tarde Galileo desmintió toda esa parte diciendo que dos objetos de diferente peso caen a la misma velocidad por la gravedad, ¿verdad? Esto hay que tomar en cuenta, que no tomamos en cuenta el aire, ¿verdad? Porque si lanzamos una hoja y lanzamos una piedra, la resistencia del aire va a hacer que la hoja caiga en más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí tenemos tres fórmulas para la caída libre. Las vamos a despejar porque aquí vamos a ver que es un montón y se puede uno confundir, ¿verdad? Entonces, para evitar todo esto, vamos a decir que una caída libre siempre va a empezar con velocidad cero, porque empieza así y se deja caer, ¿verdad? Por caída libre. Su velocidad siempre va a ser, su velocidad inicial siempre va a ser cero, porque aquí se va a manejar velocidad inicial, velocidad final. Pero, muy importante, que en la caída libre su velocidad inicial siempre va a ser cero. Entonces, despejando esta fórmula que lo vemos con un montón de datos y todo, que no es mayor cosa, ¿verdad? Entonces despejamos la primera fórmula y decimos que la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Pero ya dije que la
velocidad inicial va a ser 0 porque empieza con 0 velocidad. Entonces decimos que esto es igual a 0. Entonces velocidad final es igual a aceleración por tiempo, ¿verdad? Ya despejamos y tenemos la primera fórmula. No se preocupen si en este momento ustedes no se preocupen si no entienden ustedes cómo, por qué. Ya en los ejercicios, en los ejemplos que vamos a dar, se van a despejar un poquito más las dudas que tengamos al respecto sobre las fórmulas, ¿verdad? En este caso ya despejamos, para velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. Vamos a despejar la velocidad final al cuadrado. Y decimos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. Tengamos en cuenta que cuando vemos esto, siempre va a ser igual a velocidad inicial, o algunos otros lo escriben así, pero al final siempre va a ser velocidad inicial. En los ejemplos y en esta clase se va a manejar como una I minúscula. Entonces decimos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces es aceleración por la distancia. Ojo, en la distancia, aquí en la distancia, se llama distancia, pero en realidad es la altura, o sea, porque estamos hacia abajo, entonces la distancia que recorre, pero se puede decir que es la altura, o sea, la altura que tendrá cierta cosa, ¿verdad? Entonces en este caso, a lo que se refiere aquí de la distancia es la altura. Entonces decimos que velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 0, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Que empieza con velocidad 0, entonces velocidad final va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Veamos. Entonces aquí, como está al cuadrado, pasa del otro lado con raíz cuadrada. ¿Verdad? Y decimos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, veamos aquí. Dice que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, aquí las dos fórmulas es válido porque en algunos libros, en otros, va a tener que al cuadrado. O si no, van a despejar el cuadrado y va a salir la raíz cuadrada. Que eso al final es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, y la tercera va a ser para la altura. ¿Verdad? Entonces, si decimos que la velocidad inicial va a ser 0, se vuelve 0, o se hace 0, se elimina. Entonces decimos que la distancia, en este caso, va a ser la altura. La altura va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado partido 2. ¿Verdad? Como podemos ver, esto va a ser para la altura. Y aquí ya podemos despejar para el tiempo. Vamos a despejar para el tiempo. Entonces aquí, como digo, ya tenemos para la altura. Entonces ya podemos despejar para el tiempo. Y decimos que despejamos para el tiempo. Y decimos que como el 2 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces decimos que 2 veces por la altura va a ser igual a aceleración por el tiempo al cuadrado. Y como la aceleración está multiplicando, pasa dividiendo. Igual a tiempo al cuadrado. Y como está elevado a exponente, pasa del otro lado como raíz cuadrada. Entonces decimos que esto es igual a el tiempo
igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura por la gravedad. Y ya teniendo en cuenta eso, podemos borrar el resto y decimos que estas son las fórmulas, ¿verdad? Que se va a manejar la velocidad final, la altura por el tiempo, la más sencilla. La altura, la aceleración por el tiempo al cuadrado, partido 2. El tiempo va a ser igual a 2 veces la altura, partido gravedad, raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Y la velocidad al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces aceleración, la altura. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos para que podamos ver y entender un poquito mejor lo que es caída libre. Entonces veamos el primer ejemplo de caída libre. Dice, se deja caer una piedra desde la parte más alta de un pozo y tarda 3 segundos en tocar el agua. ¿Qué altura recorrió la piedra? Considera la gravedad 10 metros por segundo. Aquí nos están diciendo que consideremos la gravedad como 10 metros por segundo y no como 9.8 que nos habían dado, que siempre se tiene en cuenta, ¿verdad? En problemas de física a veces va a ser muy común que nos digan que consideremos esto 10 metros por segundo. Y cuando no sucede eso, tomamos en cuenta el 9.8. Pero no olvidar esa parte. Y algo muy importante para la resolución de problemas en física es que tomemos en cuenta los datos y, si es posible, graficar. Por ejemplo, aquí vamos a decir que es datos. Y vamos a dibujar un pozo para entender mejor el problema. Entonces dibujamos un pozo. ¿Verdad? Y dice que desde el más alto dejan caer algo. Entonces, al final dice, ¿qué altura recorrió la piedra? Considere la gravedad. Entonces me están pidiendo la altura. Y lo vamos a identificar con una letra H. Entonces, consideremos los datos y decimos que se deja caer una piedra desde la parte más alta de un pozo y tarda 3 segundos. Aquí lo subrayé porque tenemos el primer dato y es tiempo. Entonces, tiempo va a ser igual a 3 segundos, ¿verdad? En tocar el agua. ¿Qué altura recorrió la piedra? Aquí ya nos están pidiendo qué es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Y nos piden la altura, ya decimos que lo vamos a identificar con la letra H. Y decimos que eso es lo que no sabemos. Lo segundo es de que siempre va, como es caída libre, siempre su velocidad inicial va a ser 0. ¿Verdad? Eso lo sabemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos que ¿qué fórmula vamos a usar? Hay 4 fórmulas, ¿verdad? que se despejó hace rato. Entonces, para este problema, decimos que la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado partida 2. Esta es la fórmula que se va a usar para la altura, porque aquí nos está pidiendo qué altura recorrió la piedra, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta fórmula y lo vamos a despejar con los siguientes datos. Entonces, ya teniendo la fórmula identificada, qué fórmula usar, vamos a sustituir, ¿verdad? Y decimos que altura va a ser igual a gravedad. En este caso lo consideramos como
10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Y tenemos que es 3 segundos al cuadrado. Entonces decimos que el tiempo es 3 segundos al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? 3 segundos al cuadrado dividido 2. Resolviendo esto decimos que la altura es igual a ver si un 5 vamos a... Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta el que resolver primero. Lo primero que vamos a resolver, lo que tiene exponentes, ¿verdad? Entonces decimos que 10 metros por segundo al cuadrado va a ser igual a 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9 segundos al cuadrado partido 2. ¿Verdad? Aquí ya no me da el espacio. Voy a borrar lo que es la figura que hicimos. Y decimos que tenemos aquí 10 por 9. Entonces la altura va a ser igual a 10 por 9 va a ser igual a 90 metros por segundo al cuadrado partido 2. Aquí por segundo al cuadrado. Y ojo, muy importante, aquí como está segundo al cuadrado y segundo al cuadrado, se eliminan, ¿verdad? Entonces aquí se elimina, porque están repitiéndose. Entonces la altura es igual a 45 metros. Eso es lo que recorre, la altura, lo que recorrió la piedra, 45 metros, ¿verdad? Y esta es la respuesta. Algo muy importante, ¿verdad? Que el tiempo siempre va a estar en segundos. La altura siempre va a ser en metros. Y la velocidad siempre va a ser en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si en algún ejercicio le dicen que está por centímetros y todo, hay que pasarlos a metros, porque siempre en problemas como estos, siempre va a ser metros cuando es la altura. Cuando es el tiempo va a ser en segundos, y cuando es velocidad va a ser metros por segundo al cuadrado. Y es así como hemos llegado a esto. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Obviamente en caída libre. Y dice, ejemplo 2, ¿qué tiempo tarda un cuerpo en caer a un abismo los primeros 100 metros? Considerando que la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces decimos que lo primero es tomar los datos, ¿verdad? Datos. Y lo que les dije, ¿verdad? Que se dibuja algo. Alguien tuvo que arrojar algo para que cayera a los 100 metros, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué tiempo? Entonces aquí consideramos que lo que nos están pidiendo y lo que tenemos que encontrar es el tiempo, ¿verdad? Pero dice que a un abismo los primeros 100 metros, entonces tenemos la altura que es igual a 100 metros.
ya teniendo estos datos, lo importante es el análisis. Y otro dato es la gravedad, ¿verdad? Que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí se toma muy en cuenta todo, al cuadrado, metros, si es segundos normales o es segundos al cuadrado, ¿verdad? Lo que les expliqué hace rato. Si cuando es tiempo, es segundos. Cuando es velocidad, es metros por segundo al cuadrado. Y cuando es altura, siempre va a estar dado en metros. Y en este caso, tenemos que ver qué fórmula usar, teniendo en cuenta que hay 4 fórmulas, ¿verdad? Y en este caso, el tiempo, entonces, decimos que el tiempo es la incógnita, no sabemos. Entonces, la fórmula es igual a el tiempo, ¿verdad? Que es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura partido gravedad. Ya teniendo en cuenta la fórmula, vamos a escribir los datos o sustituir los datos en la fórmula. Y decimos que el tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces por 100 metros. Porque está dado en partido 10 metros por segundo al cuadrado. Y decimos que el tiempo va a ser igual a 2 por 100 va a ser igual a raíz cuadrada de 200 metros por 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya teniendo esto, resolvemos, ¿verdad? Y decimos que dividimos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el tiempo, ya no me da el espacio ahí, lo voy a escribir aquí, tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 20. ¿Por qué? Porque eliminamos un 0 y 20 dividido 1 igual a 20 metros por segundo. ¿Verdad? Aquí todavía hace falta algo. Sacamos la raíz cuadrada de 20. Entonces sacamos raíz cuadrada de 20. Pero ojo, algo muy importante, ¿verdad? Aquí escribimos 20, raíz cuadrada de 20 metros por segundo. Yo les pregunto, ¿será correcto eso? No. ¿Por qué no? Porque de este otro lado estamos dividiendo, entonces se elimina. Y en este lado ya solo queda segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Entonces la respuesta es, sacamos la raíz cuadrada que es 4.47 segundos. Y ese es el tiempo que tarda el cuerpo en caer los primeros 100 metros. 4.47 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué solo segundos y no segundos al cuadrado? Porque decimos que se elimina, ¿verdad? Solo al cuadrado, pero no se elimina para el 20. Entonces el 20 sí tiene que sacarle raíz cuadrada, entonces son 4.47 segundos. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos el otro ejemplo y dice, un objeto se deja caer desde la parte más alta de un edificio. La altura del edificio es de 31.25 metros. ¿Cuál es la velocidad con la que el objeto se impacta en el suelo? Y lo primero es identificar los datos, ¿verdad? Entonces,
Entonces decimos que la altura del edificio es de 31.25 metros. Entonces tenemos la altura igual a 31.25 metros. Tenemos también la gravedad, ¿verdad? Aquí no lo dice, pero tomemos la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Y dice, ¿cuál es la velocidad con la que el objeto se impacta en el suelo? Entonces ya sabemos lo que nos están pidiendo, que es igual a la velocidad, ¿verdad? Y decimos que está el edificio. ¿Verdad? Está el edificio y está el suelo. Y aquí está alguien que lanza, que deja caer un objeto, ¿verdad? Aquí no lo lanza, lo deja caer. Y tenemos a la altura de 31.25 metros, ¿verdad? Ya teniendo estos, decimos que teniendo todo el análisis, buscamos cuál es la fórmula. Y decimos que la fórmula es igual a velocidad. Velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿verdad? Ya teniendo todo eso, ¿no? Lo dibujamos para entender un poquito mejor el problema. ¿Por qué? Porque tenemos el edificio de 31.25 metros de altura y decimos que va hacia abajo. Entonces, nosotros prácticamente decimos que como va hacia abajo, está, por eso dice, influenciado únicamente por la gravedad, ¿no? Entonces aquí despejamos y decimos que velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces 10 metros por segundo al cuadrado por 31.25 metros, ¿verdad? Y despejamos, multiplicamos y decimos que la raíz cuadrada 2 por 10 igual a 20 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser multiplicado por 31.25 metros. Entonces, realizando esta operación, ¿verdad? 20 metros por segundo al cuadrado por 31, nos da, eso va a ser igual a 625 metros al cuadrado por segundos, ¿verdad? Por segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque metros por metros, ¿verdad? Metro por metro da metro al cuadrado. Y como dice que tenemos que sacarle raíz a 625, decimos que la velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 625, es lo mismo a 25. Y aquí se elimina. Entonces metros por segundo. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que el objeto se impacta en el suelo? La velocidad con la que el objeto se impacta en el suelo es de 25 metros por segundo, ¿verdad? Y es así. Aquí, en el ejemplo anterior también eliminamos uno, ¿verdad? Porque como está exponente al cuadrado, se elimina radical, ¿verdad? Y ya solo le sacamos la raíz cuadrada de 625, que es 25. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el tema de caída libre, ¿verdad? Lo más importante, yo siempre digo, que es la práctica, ¿verdad? Eso es todo.